Hace unos años atrás, vamos a decir, unos cuantos años atrás, 25 años atrás más o menos, no quiero hacer la cuenta, pero yo fui a una reunión de jóvenes, un quinto sábado se hizo en Monte Grande, y me acuerdo que predicó un pastor, que después fue el pastor de Wilde, y trajo una pintura, ¿no? Sabía de pintura, evidentemente, trajo una pintura blanca. Y entonces él dijo, le preguntó a todos los que estaban ahí, había pintores, ¿cómo hacemos para que la pintura blanca sea más blanca? ¿Hay alguna forma, según los pintores? ¿Alguno es pintor, alguno pintó? ¿Cuál es la estrategia que usa el pintor para que se resalte la pintura blanca? ¿Saben? Le pone 2 gotitas de pintura negra. Cuando uno le pone 2 gotitas de pintura negra, el blanco resalta más. ¿Sabían eso? Una estrategia de los pintores, buenos pintores. Pero la vida cristiana no es que si yo le meto 2 pecados, mi vida cristiana abunda más, se pone más blanca, se ve de una forma diferente. A fin de cabo, contaminamos cuando dejamos que el pecado entre, ¿no? Muchas veces como cristianos tenemos que, no muchas veces, siempre tenemos que tratar de evitar caer en todos esos pecados que nos marcaron desde que éramos chicos, desde aún antes de conocer a Cristo. Desde aún, aunque hubiéramos nacido en una familia cristiana, teníamos cosas y en un momento Dios llegó a nuestro corazón, nos tocó, alguien nos predicó, alguien nos enseñó, el Espíritu Santo vino, hizo una transformación en nosotros y desde ese día, cada uno de nosotros que alguna vez lo hicimos, estamos en un nuevo reino. Desde ese día cada uno de nosotros dejamos nuestra vieja naturaleza y nos vestimos de un nuevo ropaje. Dejamos de lado los pecados, dejamos de lado las cosas malas, o por lo menos en eso estamos, para que según la mirada de Dios nosotros le agrademos y como lo decía el apóstol Pablo, más y más gente llega a conocer de la gracia de nuestro Señor. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos a veces? No digo siempre, y quizás que acá ninguno, pero el gran problema que tenemos como cristianos es que venimos a Dios para que Dios solucione mi vida. Y este es un gran problema que tenemos. Porque venimos a traerle al Señor nuestros problemas, vengo a traerle al Señor que me dé una solución a mi falta de trabajo, una solución a mi enfermedad, a mi problema familiar, pero lo que Él quiere darte no es arreglarte tu vida, Él lo que quiere es darte una nueva vida. Él lo que quiere darte es una nueva forma de pensar, un nuevo motivo para vivir. No podemos pensar que yo sirvo al Señor y lo adoro al Señor, pero además quiero que Él arregle mi vida. Cuando yo me dedico a Él, Él se dedica a mí, como nos decía hoy Mari, ¿no? Con su testimonio que es completamente real y podemos dar un montón más de eso. Pero mientras yo quiera servir al Señor, pero siga mirando las cosas del pasado o siga pidiéndole a Él que me ayude a trabajar en un lugar mejor, que mi mirada esté centrada en mí y no en Él, entonces voy a tener un problema, porque cuando las cosas no me salen bien, entonces voy a tener un problema serio, porque voy a tener una crisis espiritual. Y creo que muchos la han pasado. Porque en vez de centrar su mirada en lo que Dios quiere que hagan con nuestra vida, centramos en nuestra vida en lo que queremos que Dios haga en nuestra vida. Y no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo decirle, Señor, hacé de mí lo que vos quieras, que Señor, te pido que hagas por mí esto. No es lo mismo. ¿O estamos de acuerdo? ¿Alguno no está de acuerdo? Y a veces cuando oramos y cuando relacionamos nuestra vida con el Señor, nos dedicamos, Señor, te pido que vos hagas esto por mí. Te pido que vos hagas este milagro, te pido que vos me traigas este trabajo, que vos arregles mi relación con mi hermano, o con mi padre, o con quien fuera, pero que Él haga una obra sobrenatural. Y lo que Dios quiere es que cuando vos te encuentres con alguien, que tenés un problema, te acerques a esa persona, ¿no? Lo que Él quiere es que vos puedas pedir perdón y perdonar. Lo que Él quiere es que vos demuestres el cambio que hizo en tu vida. Ayer decíamos en la escuela dominical, nosotros esperamos que el que recién recibe la palabra de Dios, o sea, el que recibió la semilla, se transforme automáticamente en fruto. Y eso no es así. La semilla es semilla y el fruto es fruto. El fruto viene después de un tiempo, viene después de un proceder, viene después de que le dimos lugar a que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nos transforme. Ahora, si no le dimos lugar, no esperemos tener fruto.
No es que no vamos a tener pecado, no vamos a tener errores. Lo que va a pasar es que cuando nosotros los tenemos y estamos mirados por la gracia y por la mirada de Jesús, porque ya le entregamos nuestra vida a Él, todas esas cosas van a tener otra mirada. No es que porque yo entregué mi vida a Cristo, un día levanté la mano, alguien oró por mí, me bauticé y estamos en la iglesia y servimos en la iglesia, no vamos a tener problema. No es que esa paz que buscamos, Jesús dijo, yo no doy esa paz que el mundo da. Nosotros vamos a pasar por esos problemas, vamos a pasar por enfermedades, por falta de trabajo, vamos a ser perseguidos, pero vamos a tener la paz del Señor. Y ahí es donde el fruto se ve. Ahí es donde el fruto se ve, cuando estamos pasando por esas dificultades, por esas cosas, y sin embargo el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Pero aquel que no le dio lugar al Espíritu Santo, esas cosas las vuelven loco. Hasta el suicidio puede llegar a una persona angustiada porque no puede salir de una situación. Se puede dividir una familia y se puede romper un matrimonio simplemente porque hay problemas económicos, problemas de relación, porque alguien no quiere escuchar, porque no escuchan al otro. Por nuestros propios egoísmos pasamos las cosas que pasamos, muchísimas veces. Y después nos preguntamos, ¿por qué no me fue bien cuando yo fui a la iglesia, cuando me bauticé, cuando oraron? Porque evidentemente hubo un problema ahí. Y el problema está que vos fuiste a Dios para que Dios te arregle tu vida, pero no fuiste para que te dé la vida nueva que Él está esperando darnos a nosotros. Y cuando comprendemos que Dios quiere una vida nueva, entonces nos va a dar un camino nuevo. Y nuestras reacciones van a ser diferentes. Miren lo que dice acá en 2 Corintios 5:17, todos lo sabemos de memoria, el que lo quiere buscar lo busca, siempre digo lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿lo sabemos de memoria? ¿Lo decimos juntos? Si alguno está en Cristo, lo voy a leer yo, o lo voy a decir yo por los que están en el Zoom por ahí o los que están en Facebook. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? No es la criatura vieja que vino a Dios. Esa criatura llena de pecados, esa criatura llena de egoísmos, esa criatura llena de envidia, con heridas. No, somos nueva criatura. ¿Somos nueva criatura? ¿Estamos seguros que somos nueva criatura? ¿Podemos reconocer las cosas de nuestro pasado y ver cómo hemos cambiado nuestro carácter? ¿Cómo reaccionamos diferente cuando alguien nos dice algo que no nos gustó? ¿O cuando tenemos razón en una discusión en una familia o en un trabajo, que somos diferentes porque reaccionamos diferente, porque somos nueva criatura? Porque tenemos dominio propio, porque no buscamos herir al otro, sino que buscamos que estemos edificando al otro, siendo palabra de bendición para el otro. Entonces ahí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Vuelvo a decir, Jesús cuando vino a nuestro corazón, cuando vino a nuestra vida, cuando alguien nos presentó el Evangelio, nos presentó una persona que nos vino a cambiar nuestra eternidad. Nos vino a dar una nueva vida eterna. Y esto es algo que nosotros lo sabemos todos, pero a veces no le damos ese lugar. Entonces quizás es que tengamos que evaluar. El apóstol Pablo, ahí en Corintios, siempre lo hacemos para la Santa Cena, ¿no? Dice, evalúese cada uno a sí mismo. No quiere decir, bueno, no aprobé. ¿Qué hago si no aprobé? ¿Me lo toman en un recuperatorio? ¿Hago un trabajo práctico? ¿Qué hago? No, si no aprobé tenés que orar y pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que te enseñe a vivir esta nueva vida. No está todo perdido, Él siempre nos da nuevas oportunidades. En Filipenses, pasaje que me encanta, dice, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él empezó la obra en mí. ¿Empezó la obra en ustedes? Sí, ¿no? Empezó la obra en cada uno de nosotros. No quiere decir que seamos perfectos al nivel de Cristo. Estábamos queriendo llegar, pero vivimos con pecados. Y esta es la misericordia de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La semana pasada estábamos acordándonos de Pascua, ¿no? Y los jóvenes vieron una película que se llama La Pasión de Cristo, que si alguno la vio, ¿no? Y es muy cruel, pero
Tanto que dijeron que los menores no la podían ver, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijeron, no, esto para los menores no, para el que es medio emocionante no. Y yo veía acá, no quiero decir nombres para que nadie, a personas llorando por una imagen, a personas llorando, jóvenes, adolescentes quizás, jóvenes, no voy a decir adolescentes porque no lo eran, llorando a mares por una escena de una película, lo cual nos llevaba a reflexionar sobre lo que Jesús hizo. Pero si nosotros pudiéramos llegar a entender lo que realmente pasó ahí, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, lo que significó para Cristo tener que dejar toda su gloria para morir por nuestros pecados. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, ¿saben lo que vemos de Jesús? Un cuerpo. ¿Los pensaron alguna vez? Cuando vemos a Jesús y se habla en Apocalipsis, Él se limitó eternamente a tener un cuerpo cuando Él era espiritual, ¿no? Al Cordero inmolado, al que Juan veía, al que nosotros hoy estamos cantando y al que hoy reflexionamos, Él eternamente se sacrificó por nosotros. No fue solo en el momento de la cruz. Él dejó todo por darnos salvación. Y a veces nosotros no estamos entendiendo o no estamos dando cuenta o no estamos queriendo renunciar por ahí a algo tan pequeñito para obtener esa salvación. A veces nuestros propios deseos, nuestras angustias, el no querer renunciar a algo me hace negarlo a Cristo. Pero no es algo que Él no conociera. Porque uno puede decir, bueno, Él dice, bueno, Él va a morir en esa cruz por todo aquel que lo quiera aceptar. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a Juan 3:16, los invito a buscarlo, todos lo sabemos de memoria, pero igualmente lo vamos a buscar. ¿Saben lo que nos dice Juan 3:16? Sí, ¿no? Me quedan mirando y me dicen, pero Juan 3:16 lo tenemos que saber. Yo ni sé cuándo lo aprendí, miren lo que le voy a decir. Seguramente que cuando iba a la escuela dominical y era muy chiquito, de alguna manera me lo hicieron repetir. Ni me lo acuerdo, sé que lo sé de antes que tuviera recuerdo de haberlo estudiado. Y seguramente que ustedes también, ¿no? ¿Se acuerdan de antes los maestros? Ahora también supongo. Pero los maestros nos obligaban a estudiar versículos de memoria, no sé por qué, qué pedagógico sería, ¿no? Pero nos enseñaban a nosotros a estudiar versículos de memoria y hasta competíamos a ver quién sabía más, tampoco sé qué pedagógico será eso, la competencia a ver quién sabía más, ¿no? Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Hay un plan de Dios en nuestra salvación. Y Él se mantuvo hasta que Él todo dio para cumplir con esto, ¿no? Porque dice así, el que cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que obra del mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifestadas sus obras que han sido hechas según Dios. ¿No? Hay otras versiones que lo dicen de otra manera, pero más o menos lo mismo. El que vive en el pecado, el que no quiere venir a la luz del Señor, va a seguir ahí. Pero él sabía esto. Fíjense que se lo está diciendo Nicodemo al comienzo, vamos a decir, del Evangelio de Juan. No estamos hablando de que él se encontró en ese momento de la cruz y cuando resucitó que lo negaban. No, él ya sabía que iba a haber gente que lo iba a negar. Sin embargo, siguió su vida de esa manera y murió en esa cruz aún por aquel que no lo iba a aceptar. Porque amaban más las tinieblas que la luz. Amaban vivir en pecado para que sus obras no sean vistas, dice en otra versión, ¿no? Entonces, ¿podrá que de alguna manera las cosas que tenemos ocupar ese lugar de Dios, ese lugar de Jesús? ¿Podrá ser que algo que está alrededor de nosotros ocupe ese lugar? ¿Se acuerdan de las riquezas del hombre, del joven rico? Había algo en él que ocupaba su corazón más que Dios. Y otro podrá tener otras cuestiones, ¿no?
o no dejar algunas cosas que le traen beneficio, que le traen placer y que sabe que Dios le dice, no, esto no. Entonces por eso no voy a entregar mi vida a Cristo. O por ahí peor, estando aún en el ambiente cristiano y en las iglesias, no hemos dejado ciertas prácticas o ciertas cosas que no estaban bien. Pero las hacíamos, como dice el apóstol Pablo, cuando no estábamos en el camino de Dios. Pero cuando estamos en el camino de Dios, esas cosas hay que dejarlas. Ayer leíamos ese pasaje de Pedro, capítulo 2, versículo 11, si no me equivoco, que decía, desechando, le escribe a los cristianos, desechando toda maldad. ¿Pero cómo? Le escribe a un cristiano, un apóstol, diciéndole, tenés que desechar todas estas cosas que hacías antes. Tenemos todavía que seguir procesando nuestro crecimiento en Dios, dejando cosas que teníamos antes. Todo el Nuevo Testamento, casi todas las cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, invitan al cristiano a dejar las cosas viejas. Si hay algo que todos están de acuerdo, es que no tenemos que vivir más en las cosas del pecado. Y yo me pregunto, ¿por qué será que en todo el Nuevo Testamento todos los autores, todos los guiados por el Espíritu Santo escribieron las mismas cosas? Todos, en alguna parte de sus cartas, escribieron lo mismo. No tenemos que seguir con esas cosas del pasado. Miren lo que escribió Pablo a Gálatas 5:1. Es una decisión nuestra. Es una decisión de aquel que un día levantó su mano y dijo, te quiero hacer mi Señor. Reconozco mis pecados, reconozco que estoy mal, reconozco que necesito que vos toques mi vida. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más claro no puede ser. Nosotros tenemos que estar firmes en esta libertad que Cristo nos dio. Pero ¿cómo? ¿Yo puedo dejar de estar en esta libertad que Cristo me dio? ¿El cristiano puede vivir una vida que no le agrade a Dios? ¿Se acuerdan de Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 5 le dice a los discípulos que no alcanzaba con hacer profecías, con sanar enfermos o liberar endemoniados? Todo eso lo hacen. Y por ahí alguno de los que está acá nunca hizo nada de todo eso, ¿no? Pero dice, todo eso lo hacen. Pero el que va a entrar en el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando vemos en Mateo, ¿sí?, pasa exactamente lo mismo. En Mateo dice, pero si en tu nombre echamos fuera, ¿se acuerdan de la segunda venida de Cristo? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Nunca los conocí. Ese no es la forma. Eso no es lo que Él evalúa. Lo que Él evalúa es el lugar que le dimos y nuestra vida entregada a Él. Dice Hebreos 10, yo lo tengo acá marcado en la Biblia, voy más rápido que ustedes porque ya lo tengo prehecho. Que no debemos olvidar esta salvación que el Señor nos dio. Y a veces vivimos lamentablemente, nos preguntamos por qué la cosa no funciona, porque estamos puestos en automático, ¿no? Y sabemos que estamos en automático. Somos cristianos que estamos en automático muchas veces. Sabemos que somos salvos, venimos a la iglesia, ofrendamos, oramos, venimos a hacer todo pero nos olvidamos de algunos detalles de esa salvación que solamente quizás recordamos para Pascuas o para Navidad, ¿no? Miren lo que nos dice versículo 15. Vuelvo a decirlo, Hebreos 10, versículo 15 en adelante, hasta el 26 voy a leer. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrendas por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo esta libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de malas conciencias y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto le está hablando a cristianos que ya habían conocido a Dios, le está hablando a cristianos que dicen, ustedes tienen que dejar de vivir con las cosas que no son de Dios, ustedes tienen que buscar esto. Y el autor de Hebreos también dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Y entonces nos llama a tener esta nueva vida, y esta nueva vida tiene que ver con el reconocimiento de quién es Él. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Es nuestro ejemplo a seguir. Miren lo que le pasa a los cristianos, ¿no? Muchas veces capaz nos sintamos identificados en alguna de estas cosas que nos pasan a nosotros cuando nosotros, acuérdense ustedes, quizás alguno viene de familia cristiana y no le pasó, pero quizás que en un trabajo, capaz que en algún momento de la historia, capaz que en tu familia, si no eran creyentes, te pasó esto que vamos a leer ahora. Estoy en Hebreos 10:32. Ahí nomás. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Puede pasar? ¿Nos pasó? Por una parte, siendo expuestos públicamente a ultrajes y aflicciones. Por otra, siendo compañeros de los que estaban en esa situación semejante. Porque también os compadecéis de los presos que sufriste con gozo, de los presos, y sufriste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Si retrocede, mi alma no se complace en él, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sí? En otras versiones por ahí dice, el que retrocede no agrada a su alma. ¿No? No sé si alguno la tiene ahí. El que retrocede no agrada a su alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, ¿verdad? Nosotros somos los que nos mantenemos fieles. Y acá yo estaba viendo detalles de estos versículos, ¿no? Algunos por ahí tuvo problemas en su familia por entregar su vida a Cristo. Que sus padres se burlaban, que le hacían bullying, de que tuvieron problemas o tienen problemas quizá con sus hermanos, con sus padres, con su madre, con la herencia, con todo. Vos que me venís a decir, que se burlan de nuestra fe diciendo, no, bueno, vos que tenés un Dios andá y pedile eso, ¿no? ¿Cuántas veces puede pasar? Y que uno ya como que con el tiempo y con el desgaste, uno le dice, no tengo más ganas de estar en esa reunión, en ese cumpleaños, porque sé que va a venir un ataque, porque sé que me van a venir a decir tal cosa. O peor, para que no me digan nada, nos mimetizamos con ese entorno, en un trabajo, en lo que fuera. Y eso es peor todavía. Pero acá dice que nosotros no nos debemos retroceder. No debemos retroceder. Dios no le agrada el que retrocede. A Dios no le agrada aquel que entregó su vida, pero cuando empezó a caminar, se dio cuenta que no le gustaba y se volvió para atrás. No. Dice ahí en Hebreos 10:26 en adelante que, vuelvo a decirlo, el que peca voluntariamente, ¿no? O sea, todos pecamos, pero hay gente que vive voluntariamente en ese pecado,
¿qué salvación va a tener? No va a haber otro que se sacrifique por ellos, ni por nosotros. Así que, ¿a qué nos llama la Biblia? Nos llama a poder vivir en esa realidad y tener ese conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Él sea lo primero. Él no viene a corregir mi vida o mis errores. Él viene a darme una nueva vida, una nueva visión. Y esta nueva vida no siempre viene con todo hermoso, no siempre viene de la mejor manera, no siempre no tiene problemas, a veces tiene problemas y muy serios, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Hay una serie de ideas, ¿no? Pero yo le separé, digamos, 4 puntos o 4 tips, no sé cómo le dicen ahora los más jóvenes, ¿no? Pero lo repaso, ¿no? El Señor tiene una nueva vida para nosotros. Es nuestra decisión tomarla. Me pudieron haber hablado 1000 veces de Cristo. Pude haber escuchado 1000 veces del amor de Dios, del perdón que Él me ofrece. Puedo hasta ser consciente de mi pecado y pude alguna vez haber pedido perdón por mis pecados. Pero Él no viene solamente a mostrarnos nuestros errores, sino a darnos una nueva esperanza, una nueva vida. Él quiere tener una relación de intimidad con nosotros y eso es lo que Él está esperando, que nosotros tengamos esa relación de intimidad con Él. Si no solamente es conocimiento. Si no solamente es conocimiento. Cuando Jesús le dio de comer a los 5000, ¿se acuerdan ustedes que está ahí en Mateo 6, si no me equivoco? No, sí, Mateo 6, no, ya voy a acordar, en Juan 6. Él le daba de comer, hizo un milagro, ¿se acuerdan? Y la gente lo empezó a seguir, lo empezó a seguir. Pero llega un momento en donde Él le dice, bueno, les empieza a explicar qué es lo que significa seguir a Cristo. Y seguirlo a Él significaba, entre otras cosas, lo que nosotros entendemos y lo que hacemos en la Santa Cena, ¿se acuerdan? Él entregó su vida por nosotros y le encargaba a esos nuevos que escuchaban el mensaje, ahora ustedes tienen que llevar este mensaje. Y entonces algunos dijeron, no, esto es mucho para nosotros. Dice, algunos de los discípulos dijeron, esto es mucho para nosotros. Yo puedo aceptar todo lo que vos me das, pero no me pidas a mí que yo haga algo como eso. Que yo tengo que dejar a mi familia para ir a predicar a Cristo, yo tengo que dejar mi sector de conformidad, yo tengo que dejar lo que luché toda mi vida para tener, y si tengo que dejar mis bienes, lo tengo que dejar, y si tengo que dejar mi carrera, la tengo que dejar, y si tengo que dejar todo, lo tengo que dejar. Esto es mucho para mí. Tanto no estoy dispuesto. Eso es lo que le dijeron a Jesús, pero parafraseado por mí. Y se empezaron a ir. Y Jesús, mirando a los discípulos, no es que dijo, bueno, vayan a buscarlos que les voy a explicar las cosas de otra manera. No. No fue a buscarlos a esos que se estaban yendo. ¿Saben qué les dijo a los discípulos? ¿Se quieren ir ustedes también? Ahora que saben qué significa ser cristiano, ¿se quieren ir ustedes también? Ahora que saben lo que es ser seguidor mío, ¿se quieren ir ustedes también? Y ahí están las palabras de Pedro. ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. No todo el que escuchaba lo seguía a Jesús por lo que Jesús daba espiritualmente. Lo seguían por lo que veían humanamente. Y quizás muchos de los que hoy estén acá vienen por una concepción espiritual y porque quieren aprender de la palabra de Dios cómo llevarla realmente en sus vidas. ¿Y cuál es el verdadero motivo por el cual hoy estás acá? Si vos venís hoy acá pensando que Dios te va a corregir una enfermedad y te la va a sanar, está muy bien, te la puede sanar, oramos, el pastor oró para que Dios ponga su mano de poder y lo creemos. Pero ese no es el objetivo del mensaje de Dios. No es el objetivo de nuestra fe ir sanando personas, no es el objetivo de nuestra fe echar fuera demonios, no es el objetivo de nuestra fe orar para que alguien tenga trabajo y lo tenga, que eso puede pasar. Pero el objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro. Todo lo demás está muy bien. Y nos manda el Señor a orar por los que están enfermos. Lo dice en Santiago, lo dijo Jesús. Y oramos por los que están enfermos. Y oramos por el que está con problemas. Y oramos por el que está angustiado. Pero si nosotros no predicamos el verdadero cristianismo, no predicamos el verdadero Cristo, ese que quiere cambiar la vida, entonces no terminamos de predicar nada.
Si vos predicaste 1000 veces a la gente, vení a mi iglesia que van a orar y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, déjame decirte que eso no es predicar, eso es invitar. Predicar es decirle a la persona, vos necesitas entregar tu vida a Cristo porque estás en pecado y ese pecado te alejó de Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Si vos entregás tu vida a Cristo, sos una nueva persona. Y como decía ahí, el que vive de esta manera, sus pecados no le son perdonados, como decía en hebreo. No quiere decir, no son recordados, mejor dicho, sus pecados son perdonados, me equivoqué lo que dije, ¿no? Sus pecados son perdonados y ya no somos más condenados por ese pecado. No quiere decir que no los tengamos. Si no quiere decir que ahora el Señor nos mira con ese amor a través de Jesucristo que murió en esa cruz y nosotros somos salvos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Corintios sabiendo de que en momentos muy difíciles necesitaban el apoyo de la iglesia. Uno de los motivos por el cual nos congregamos en la iglesia, los que somos cristianos, es porque ante ciertas circunstancias necesitamos el apoyo, como le leímos ahí en Hebreos, ¿no? Porque cuando pasamos padecimientos, cuando queremos mantener firme al Señor, cuando estamos en un entorno hostil, cuando todos nos agreden, donde sentimos la verdadera armonía, donde sentimos que estamos bien, donde nos entendemos que el otro está pasando lo mismo que yo, es en la iglesia. Por eso Pablo decía, Hebreos 10:26, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Acá dice Pablo, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Pero no queremos que ignoren acerca de la tribulación. Vamos a hacer y estamos pasando todos juntos por este camino porque Dios en algún momento decidió que cada uno de nosotros naciera, que cada uno de nosotros viviera, no importa tus años, imagínate los años que vos tenés, bueno, desde aquel, día que naciste, Dios sabía que hoy ibas a estar acá. A Dios no lo sorprendió el COVID, pero Él te preparó para que hoy estés acá. Y Él está fortaleciendo a la iglesia y está poniendo un deseo en nosotros, no solo de unirnos, no solo de estar en oración, de revincularnos o vincularnos en el amor del Señor, sino también un objetivo que es extender el reino de Dios. Y ese es el objetivo que siempre tuvo la iglesia. Pero ahora en pandemia o post-pandemia nos encontramos con que muchísima gente desolada, con ansias, por ahí más que nunca, de escuchar la palabra de Dios. Y es nuestra misión y es nuestra responsabilidad poder hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de la tribulación. Si nosotros nos complementamos, si nosotros nos ponemos las pilas y vamos a trabajar juntos, y si los ministerios se mueven y estás dispuesto a servir en lo que fuera, vas a tener tribulación. Vas a tener que enfrentar problemas. Problemas que tienen una faceta espiritual, pero que los vamos a ver en cosas comunes, con la gente, con el trabajo, con lo que fuera. Y ahí es donde nos tenemos que mantener firmes, ¿no? Vamos a padecer, dice la palabra. 2 Corintios 3, 2 y 3 dice que nosotros somos cartas abiertas. El que no conoció de Cristo o el que solamente ve de lejos, en nosotros ve ese comportamiento y dice el apóstol Pablo, yo no tengo que seguir predicándole a todos porque ustedes son esas cartas, ¿no? Y nosotros los podemos trasladar acá a la iglesia Avellaneda Norte, ¿no? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expendidas por nosotros, decía el apóstol Pablo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que cada palabra que nosotros decimos, cada acción que nosotros tenemos, cada reacción que nosotros tenemos, debe estar guiada por el Espíritu Santo.
Porque sabemos que aunque el que nosotros estemos hablando no sea cristiano, tarde o temprano ese testimonio va a llegar. O por lo menos eso lo creemos, ¿verdad? Ahora, si el que no es cristiano me ve que hago cualquier cosa, si no logra diferenciar de que yo no tengo el mismo comportamiento que tiene otra persona, entonces voy a estar en un problema serio. Entonces vuelvo a decir, el primero, el Señor tiene una nueva vida para nosotros. Lo segundo es que no volvamos al yugo de esclavitud. O sea, no volvamos a ese mundo de pecado, dejemos esas cosas que estén mal. ¿Sí? Hoy Mari oraba y nos recordaba algunas de esas cosas en la oración, ¿no? O antes de orar, ¿no? Gente que está presa de un montón de cosas, del alcoholismo, ¿sí? De violencia, ¿sí? ¿Cuántas veces de malos tratos? No estoy diciendo que lo sufre, sino el que lo hace, ¿no? De la pornografía, del quedarse con un vuelto que no es suyo. Somos tentados, pero eso no quiere decir de que tenemos que caer. Juntamente con la tentación va a venir la salida. Raro sería que no fuéramos tentados, pero no es lo que dice la Biblia. Vamos a ser tentados, pero tenemos que ser firmes. Y cuando uno es firme, entonces también viene ese apoyo de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús? Voy a dar un ejemplo nomás. ¿Se acuerdan de Jesús cuando que fue tentado? Él le contestaba con la palabra al diablo, ¿no? Pero una vez que pasó las 3 tentaciones, ahí vino la contención espiritual de Dios. Ahí Dios mandó sus ángeles, ¿no? Pero él tuvo que pasarla solo. Y él tuvo que negarse. Y él tuvo que decir, no, esto no es así. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ya que Él es nuestro ejemplo. A veces las tentaciones van a estar, pero nosotros tenemos que decir, no, esto no. Y a veces las tentaciones no son esas evidentes que uno ve y dice, ahí está la tentación. A veces son pequeñas cosas, ¿no? Como dice en Cantares, esas pequeñas zorras, ¿no? Esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, esa pequeña mentira. Como iglesia nosotros tenemos una misión y es saber, primeramente, que estamos en un proceso de crecimiento. El apóstol Pablo escribía, yo ya termino, dice en 2 Corintios 3:6, si no me equivoco. Habla de él, ¿no? Dice, asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que el propio apóstol Pablo, cuando escribe de él, dice, Él me capacitó. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos capacite, una palabra muy utilizada en el ambiente escolar, ¿verdad? Tenemos que hacer capacitación, tenemos que hacer esto, en el momento laboral también, viene una nueva máquina, anda a hacer tal curso, ¿no? Pero acá nos está diciendo que nos capacita para servirlo, nos capacita para ministrar, nos capacita para un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto todos sabemos de qué está hablando, ¿no? Y ahí en el 4:15 dice, el apóstol Pablo también, todo esto padecemos por amor a vosotros, le escribe a la iglesia en Corintio, ¿no? Para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas hagan que sobreabunde la acción de gracias para gloria de Dios. Cada vez que nosotros toleramos, cada vez que nosotros nos reaccionamos, cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que lo adoramos, cada vez que nos juntamos, cada vez que no le damos lugar al diablo, estamos dando testimonio. Nos fortalecemos. Y eso hace que otras personas que hoy no conocen de Cristo puedan entregar su vida a Él y dar gracias a Dios por su vida. Qué importante es para nosotros que nos podamos dedicar un rato de nuestra vida, por lo menos un rato a la semana, algunos lo hacen todos los días, pero no pido tanto, pero a reflexionar cómo estamos conociendo a Dios. Que podamos reflexionar qué es lo que Él quiere nuevo darme.
En este tiempo la iglesia está llamando a cada uno de los hermanos a volver a activarnos, ¿no? Lo decía hoy Nora, a poder sumarte a algún ministerio. Pero es más que eso lo que yo te propongo. Es que veas de qué manera ves que Dios te está usando donde vos estás. No acá en la iglesia, que también, pensalo, pero me estoy refiriendo de qué manera Dios te está usando. De qué manera vos sentís que agradás a Dios aunque todo el mundo no lo vea. Si estás casado con alguien que te hace la vida imposible, que no tiene su vida a Cristo, ¿cuántas veces te estás calmando? ¿Cuántas veces estás orando? ¿Cuántas veces frenás tu lengua? ¿Cuántas veces lo bendecís? Y ahí vas a ver cómo Dios obra. Ahora, si yo contesto mal por mal, no. Si yo contesto agresión con agresión, no. No es lo que Dios está. No está Dios moviéndose. Su Espíritu Santo no se está moviendo en el que hace eso. Si porque me roban voy y robo, está mal. Ahora, si me contestan mal y yo contesto mal, entonces no es la gracia que se está moviendo en mí. No es la misericordia de Dios. Y quizá no hay otra cosa que hacer que arrodillarse cuando estés a solas con Dios, orar y pedirle al Señor que te dé dominio propio, como dice ahí en Timoteo. Él no nos dio espíritu de cobardía. Él no nos dio espíritu de temor. Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese amor es el que nos ayuda a poder hacer eso. Padre, te alabamos y te agradecemos por este tiempo que nos das y por todo lo que nos decís en tu palabra, Señor. Yo te quiero rogar para que tú bendigas cada una de las familias, Señor, de esta tu iglesia, Señor. Vos sabés tantos problemas que a veces tenemos, Señor, pero hoy yo quiero dejarlos en tus manos, Señor, reconociendo que vos sos el soberano, el que tiene el control, el que tiene el poder, el que puede y quiere darnos una nueva vida, el que puede transformar las cosas que no tienen sentido, que nos hicieron doler. Esas palabras que quedaron en nuestro corazón, en nuestra mente, tú las puedes quitar todas, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo crezca y abunde cada día más en nosotros, Señor. Llenanos de tu misericordia, que el fruto de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, porque ya algunos somos maduros o años que estamos tratando de madurar, Señor. Perdona todo pecado, Señor, toda mala reacción, perdónanos todo egoísmo, Señor, y permitinos estar en tu presencia como vos querés, Señor. Te rogamos que guíes nuestra vida, Señor. Te rogamos que vos seas quien nos dirija, te rogamos que vos seas quien cambie toda nuestra forma de entender, Señor. Padre, oramos por este barrio, oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos que no te conocen, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que ellos puedan conocerte como vos querés que te conozcan, Señor. Te rogamos, Padre, para que vos toques cada corazón, Señor, para que en este momento si hay una persona que está queriendo encontrarse con vos lo pueda hacer. Que vos vengas, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo le estés hablando, Señor. Te pido en el nombre de Jesús para que podamos dejar de lado todo pecado y, Señor, y darte gloria a vos en todas las cosas, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias por los que están escuchando las transmisiones, Señor. Te pedimos que vos bendigas cada hogar, Señor, y que corrijas todo lo que a vos no te gusta, Señor, para que podamos ser limpios. En tu palabra nos dices que el que lleva fruto va a ser limpio para llevar más fruto. Y te rogamos, Señor, que esto sea así en esta iglesia, Señor. Quita todo lo que no te gusta de nosotros, Señor. Míranos con tu misericordia, te rogamos tu perdón, Señor. Te rogamos eso. Y te pedimos la unidad, Señor, que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.